Incluso tenemos con nosotros vía Zoom a la licenciada Rocío Arcuri, que nos va a hablar un poquito más acerca del tema de hoy. Hola Rocío, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me ¿cómo estás escuchan vos? bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Bueno, queremos saber realmente cómo es este tema. Realmente es algo, vamos a decir, popular si descubrimos el significado, pero es una palabra que a veces no se usa mucho. ¿Qué sería la resiliencia? Bien, la resiliencia es la habilidad para poder adaptarse a la adversidad y responder efectivamente frente a ella, ¿sí? Aún en presencia de eventos privados difíciles, como pensamientos o emociones que sean muy difíciles. Y va a depender de los recursos internos y externos que tenga el individuo. Una persona con más recursos, tanto internos y externos, me refiero a habilidades, por ejemplo, y a redes de apoyo, va a ser más resiliente que una persona que no tenga esas habilidades. Ujú. Podría ser que una persona, por ejemplo, no sé, pierda el trabajo, ¿sí? Si es resiliente, a la mañana siguiente o a los 2 o los 3 días va a empezar a romperse la cabeza para ver cómo puede hacer para conseguir otro trabajo, va a moverse por el barrio, va a moverse en las redes, va a moverse en sus contactos para poder conseguir otro. Y las personas que quizás no sean tan resilientes tienen más chances de quedarse quizás tiradas en la cama un par de días o bajonearse y que les cueste activar y van a en vez procrastinar la solución de ese problema. Ujú. ¿Y qué factores internos podríamos decir que alguien puede tener que le lleva a ella, vamos a decir, a adaptarse o buscar una solución? ¿Qué factores internos pueden ser que diga así, que le empujan a decir, no, no acepto, perdí el trabajo, no, yo tengo que ir en busca de otro? Un ejemplo. Bien, básicamente hay 5 factores protectores o 5 factores que nos hacen ser más resilientes. El primero es experimentar emociones positivas con frecuencia, por más bobo o tonto que parezca, pero realmente las personas que son optimistas, que tienen humor y que experimentan emociones positivas con frecuencia porque generan los contextos para que eso pase, son más resilientes. Ese es el primero de los factores. El segundo es la flexibilidad cognitiva y es básicamente poder distanciarse de los pensamientos y tomarlos como lo que son, meros fenómenos mentales. Entonces yo puedo tener el pensamiento de que no vale la pena que salga a buscar trabajo porque hoy no voy a, bueno, mañana no voy a encontrar nada y aún con ese pensamiento visitándome salir a repartir currículums, ¿sí? También lo que me veía la encuesta que habían puesto hace un rato, ¿no? De qué factores están asociados a la resiliencia y dije, muchos de los que la gente puede votar son cosas que voy a estar mencionando, porque uno era poder redefinir el problema como una oportunidad, el lugar como una amenaza. Eso es parte de la flexibilidad cognitiva. Parte de la Ujú, flexibilidad cognitiva también va a ser poder aceptar las cosas que no puedo cambiar de una situación para invertir mi energía en las cosas que sí. Otro ujú, factor importante para, digamos, que tienen las personas resilientes son tener un marco que les permita entender la adversidad y poder construir un significado a partir de ella. Y pensaba en el ejemplo que habían estado dando o los videitos hace un ujú. rato de Julio Iglesias, ¿no? Que comentaba que cuando quizás estuvo con un accidente, en ese momento de más malestar se puso a escribir canciones. Bueno, ese problema que tuvo ahí es una oportunidad y puede enmarcar ese dolor o darle sentido, o más bien construir sentido a partir de eso, porque quizás con todo ese dolor pudo sacar letra para sus canciones. Entonces, tener un marco para poder entender la adversidad y construir sentido va a ser el tercer factor fundamental. El cuarto no es ninguna ciencia, es tener apoyo social, es tener una red social de calidad con la que yo tenga un contacto frecuente, personas en quien puedo confiar, personas que contrarrestan mis sentimientos de soledad, personas con las que me puedo conectar. Y el último va a ser afrontar la crisis de una manera activa, en lugar de huir del problema y tener un acercamiento pasivo, que yo pueda tener un acercamiento activo de arremangarme y afrontar ese problema que tengo para resolverlo. Ujú. Y, por ejemplo, factores internos. ¿Y qué factores externos también pueden influenciar a la persona a tornarse fuerte ante la adversidad? Por ejemplo, la realidad, por ejemplo, de un país, la realidad económica, la realidad familiar, puede ser un factor, un ejemplo externo que empuje a la persona a reaccionar ante eso. Sí y no, porque hay personas que están en contextos que son muy adversos
y son muy resilientes. Y personas que están capaz en contextos con más red de apoyo, en donde, no sé, es un país con estabilidad económica, por ejemplo, y en cambio no son resilientes. Entonces, tiene que ver con el entorno, porque, digamos, sí, la persona que se enfrente con muchos más eventos adversos, en algún momento va a empezar a flaquear. Y si hay alguna persona que no tiene ninguna dificultad en la vida, no tiene la oportunidad de practicar ser resiliente para empezar, ¿sí? Pero como que el punto va a ser ese, va a ser un interjuego entre los factores internos y los recursos internos que la persona tiene y los recursos externos. Cuando yo hablo quizás de una red de apoyo social o, no sé, de dinero, por ejemplo, las personas que tienen, digamos, un colchón sobre el cual apoyarse, esos son como recursos externos y eso va a Ujú, permitir que una persona sea un poco más resiliente. ujú. Y desde tu punto de vista profesional, de las personas que atendés, ¿existen más personas resilientes o no? O sea, cuando van a la consulta, ¿no es cierto? Y son atendidas, ¿qué porcentaje hay de cada uno? Bien. En general, las personas que vienen a consulta es porque hay algo que por sí solos no han podido resolver y por eso vienen, ¿no? Si no, en general no vendrían. Entonces, yo creo que la comparación en este sentido va a ser un poco difícil porque quizás la población con la que yo trabajo es población que justamente no ha podido con sus propios recursos y por eso los viene a buscar. Entonces, si te digo que cuando llegan a consulta no tienen recursos, parecería que son poco resilientes. Pero en realidad no sería justo decir eso porque la población está en parte sesgada. Y por otro lado, poder venir a buscar ayuda es un recurso también. Ujú, Decir, che, acá hay algo con lo que yo no puedo lidiar, voy a buscar ayuda profesional, eso es, digamos, reconocer que uno, digamos, hay cosas con las que no puede y que en cambio va a buscar ayuda. Eso, digo, es parte de ser resiliente también. Entonces se me ujú. hace un poco difícil quizás contestarte con un porcentaje para decirte 70% resiliente y el 30% no, porque como te decía, ya en la muestra de que estamos hablando, de la gente que yo atiendo, no, no voy a poder, digamos, responder eso porque la gente ya viene buscando capaz recursos que quizás no tiene. A las personas les cuesta buscar ayuda. A las personas le cuesta, por ejemplo, asumir que existe un problema, que existe una realidad. ¿Le es fácil a la persona o ella llega para buscar ayuda cuando ya no da más, cuando ella se da cuenta que realmente se le escapó las cosas de las manos? En general llegan cuando se les han escapado las cosas de las manos y con todos sus recursos no han podido resolver el problema. Y justamente una parte del tratamiento que se hace en la primera parte, ¿no? Finalizando la fase de evaluación, es encarar a la persona enfrentarla con la realidad de que los intentos de solución que ha realizado a su problema no han funcionado porque básicamente la persona va a necesitar hacer una cosa distinta, no va a venir a terapia para seguir haciendo lo mismo que ya hace. Entonces yo de alguna manera tengo que convencerlo de que lo que ha estado haciendo hasta ahora no ha funcionado para invitarlo a hacer una cosa distinta. Pero es sí, como decís, mayormente vienen cuando han agotado sus recursos y no saben qué más hacer para poder cambiar la situación. Ujú. Y hemos visto, ¿no? Y vemos cotidianamente personas que enfrentan situaciones que realmente no esperaban a lo largo de su vida. Pero en términos de edad, hay un término en que la persona puede decir, bueno, cuando es joven es más propensa a ser resiliente, o cuando es más adulta es más propensa a ser resiliente. ¿Hay un promedio acerca de eso? ¿O en cualquier edad la persona puede tomar la decisión de decir, no, a sobreponerme ante el problema, no voy a ser vencido, o voy a hacer de limón una limonada, voy a hacer del problema, buscar una solución y seguir con la vida adelante? ¿Hay una edad así promedio? Mira, yo tengo pacientes que tienen desde 20 años hasta 62, que es el paciente más grande que tengo. Entonces, hay un rango bastante amplio. A mí me parece que las personas más jóvenes son más flexibles, ¿sí? No tienen quizás creencias tan arraigadas o están más dispuestas a probar cosas diferentes. Y no sé si diría que tiene una respuesta al tratamiento más rápida, porque hay personas un poco más grandes con las que también me ha ido muy bien y que han tenido una respuesta rápida al tratamiento, pero te diría en principio eso, la edad no dicta qué personas consultan o no, porque no necesariamente es una variable que está relacionada, aunque sí opino personalmente que en general las personas más jóvenes suelen ser más flexibles que las personas más mayores. ¿Vos pensás que porque ya tiene un pensamiento ya formado, por causa de la experiencia, que trabajar con el más joven es más fácil? Sí,
es más fácil porque, como te decía, quizás no tienen ideas preconcebidas que estén tan arraigadas y están creciendo en un mundo totalmente cambiante, en donde siempre tienen que estar aprendiendo nuevas cosas. Entonces, proponerles aprender algo nuevo y hacer algo diferente es mucho más bien aceptado y lo intentan, sí, digamos, con más facilidad que quizás las personas que son un poco más grandes, que han tenido la misma visión de las cosas durante mucho tiempo, ¿sí? Eh, a ver, no estoy queriendo decir que las personas que sean más mayores no puedan cambiar, todo lo contrario. Hace un ratito dije que tengo capaz un paciente de 62 años y con el que me está yendo muy bien, pero es más frecuente quizás que los tratamientos más rápidos a veces sean con personas que son un poquito más jóvenes y que otras personas que son mayores en edad sean a veces un poco más rígidas por algunas creencias o maneras de hacer las cosas o formas de ver el mundo que están un poco más arraigadas. Y es importante, ¿no? Cuando, yo creo, ¿no? Que cuando se comienza un tratamiento, ¿no es cierto? Como el que ustedes hacen, la persona tener persistencia en eso, ¿no? Hay personas que abandonan, hay personas que entre la dificultad aflojan. ¿Cuánto dura el atendimiento que usted hace, el tratamiento que usted hace? ¿A cuánto tiempo más o menos se comienza a ver frutos de un cambio en la persona? En realidad te sorprenderías de lo rápido que puede ser. Si es una persona, o sea, si quien está tratando a ese consultante es un terapeuta que realiza prácticas basadas en la evidencia, ¿no? Estoy hablando de un terapeuta formado. Ha pasado, a mí me ha pasado de capaz ver cambios en, no sé, 4 sesiones, ver que las personas empiezan a hacer las cosas de una manera diferente, porque logramos en los minutos de sesión que tenemos mostrar que lo que está haciendo no está funcionando. Y cuando las personas ven eso, hacen un cambio así, digamos, es un panqueque. Por Ujú. decir una cosa, si una persona quiere conectarse con su hijo adolescente y le hacen un interrogatorio cada vez que lo ve, el chico, en lugar de contestarle, se aleja, porque a ningún adolescente le divierte que su madre o su padre le haga 1000 preguntas, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando el consultante viene y me comenta eso, yo le digo, ok, vos para acercarte a tu hijo lo que has intentado es hacer un interrogatorio. ¿Y cómo te ha funcionado? Mal, me dice, no me funciona nunca. Ah, ok. No sé qué es lo que vamos a hacer, pero para empezar, lo que estás haciendo por lo que la experiencia te dice no está funcionando. Entonces, ¿qué si intentamos hacer algo diferente? No Ujú. propongo qué hacer, simplemente hago la pregunta. Y esa persona capaz ya en la semana, o sea, yo con esa intervención estoy desalentando los intentos de solución previos. Entonces, quizás esa persona esa semana, por ensayo y error, intenta algo diferente. Entonces, en Ujú. lugar de hacerle un interrogatorio a su hijo adolescente, no sé, le comparte un meme, qué sé yo, y eso Ujú. funcionó. Ujú. ¿Sí? Entonces, como eso funciona, se ve reforzado. Y uno puede decir, pero ¿cómo en 4 sesiones esta persona está aprendiendo un comportamiento? Pero sí, pasa. Ujú. Entonces, en relativamente poco tiempo, y si hacemos un tratamiento completo, en, no sé, 4, 5 meses, las personas realmente pueden ampliar su repertorio conductual y hacer cosas que les funcionan mucho mejor. Ujú. ¿Sabías, Rocío, que del otro lado hay personas que te están escuchando, ¿no? Y que están teniendo ese conflicto, vamos a decir, dentro de ella. El conflicto porque están pasando un momento difícil, un momento que le está costando superar la pérdida de un ser querido, el alejamiento de un familiar, una pérdida económica, y no está sabiendo cómo lidiar, porque uno está logrando adaptarse o arrancar con respecto a esto. ¿Vos qué consejo tenés para darle? ¿Vos qué podés decirle que ella puede hacer? Además de todo lo que has hablado en estos minutos, ¿qué puedes decirle a los que están del otro lado? Bien, en primer lugar, que consideren poder, si hay un problema que no están pudiendo solucionar y que los tiene mal desde hace semanas o meses y que afecta su calidad de vida, que consideren hacer una consulta con un profesional de salud mental, porque podemos, digamos, estar viendo esto en este momento que es súper valioso, poder compartir estas cosas en la televisión o incluso ver videos en YouTube, pero bueno, no es lo mismo la asistencia a un profesional de salud mental, así que eso como fundamental. Dicho eso, algo que las personas pueden intentar hacer es, como decía hace un rato, fortalecer sus redes de apoyo. Vieron que fue lo que dije en un principio, perdón, como los factores que eran protectores de la resiliencia, ¿sí? Entonces, si yo me ocupo de fortalecer mis redes de apoyo para que sean más sólidas, para que yo pueda compartir mi dolor, mi malestar con otras personas, eso va a ser un factor protector fundamental. Segundo, cuidar mi cuerpo, por ejemplo. Ninguna persona que esté enferma, mal comida,
y débil porque no hace ejercicio físico, va a tener ganas o energía para afrontar ninguna situación adversa. Entonces es re importante que cuidemos nuestro cuerpo. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestros pensamientos. Yo puedo tener un pensamiento difícil, supongamos que perdí el trabajo, ¿no? Que creo que lo comenté antes. Perdí mi trabajo y pienso, no tiene sentido que salga a tirar currículums porque no va a servir de nada. Yo puedo alojar ese pensamiento y con ese pensamiento visitándome, salir a tirar currículums. Ese pensamiento no es dueño de mi conducta, yo soy dueña de mi conducta. Y si puedo distanciarme y decir, noto que estoy teniendo el pensamiento de que no tengo ganas de salir porque pienso que voy a fracasar o que no va a tener sentido, quizás con esa distancia ya me da cintura como para poder ir a hacer eso que es importante para mí. Lo mismo deberíamos poder hacer con las emociones. Puedo salir a tirar currículums con frustración encima. Y esto todos lo sabemos. Muchas veces no hemos tenido ganas de ir a hacer algo y lo hemos hecho igual, porque las ganas no son ni necesarias ni suficientes, son accesorias. Entonces, si yo puedo dominar mi conducta más allá de lo que piense o sienta, entonces tengo más chances de ser resiliente. ¿Sí? Ujú. Rocío, queremos realmente agradecerte, quedó más que claro y yo creo que hay personas del otro lado que a través de la orientación que vos diste realmente fueron ayuda. Queremos agradecerte por estos minutitos que has compartido con nosotros, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego.